Muy buenas tardes. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida al acto de disculpa pública por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizado en el marco de la Recomendación 025-2025, relacionada con el caso sobre las omisiones de la investigación de desaparición y el posterior tratamiento del cuerpo de una persona con discapacidad, hechos que propiciaron una desaparición administrativa. Agradecemos la presencia de familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, personas servidoras públicas, medios de comunicación y personas invitadas que hoy acompañan este acto de disculpa pública. De igual manera, saludamos y agradecemos a las personas que nos sintonizan en redes sociales. Para dar inicio, me permito presentar a las personas que integran el presidio. Licenciada Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez, Directora General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestro Cristian José Rojas Rojas, Director Ejecutivo de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Maestro Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, Coordinador General y Jurídico de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dolores González Sarabia Calderón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La señora Juana Laura Cabañas Arriola, madre de Julio César Cervantes Cabañas. De igual manera, saludamos a Leobardo Leopoldo Cervantes Ángel, padre de Julio César Cervantes Cabañas. Miriam Jacqueline Palmero Rosas, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Y por último, al abogado Michel Cervantes Padilla, representante legal de las víctimas e integrante de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ACE. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente su presencia. A continuación, se proyectará un video relacionado con la recomendación 025 emitida por esta comisión. Era un muchacho alegre, que estaba en la casa, pero muy pulcro en todos sus actos, andaba poniendo las cosas en su lugar, estudió hasta la secundaria, sabía casi hablar inglés. Tuvo un golpe a la edad de 17 años, se cayó, su vida ya no fue igual. Tuvo una depresión, tenía aproximadamente de 9 a 10 años de edad, mentales. Le gustan las caricaturas, o le gustaban las de los Oyogi, la de Canito, las de la Pantera Rosa. El cuerpo de Julio César fue hallado por policías el 16 de enero cerca de un parque en la alcaldía Coyoacán. No es posible que digan que es situación de calle. La territorial no informó a la fiscalía que habían encontrado a mi hijo, que lo estaban buscando la Fiscalía de Desaparición Forzada y nunca le dijeron en la territorial a la fiscalía que ya había aparecido. Entonces, él desapareció también por el Estado. ¿Eso es correcto? Para una mamá que está buscando un hijo 3 años en toda la República, hay mucha desconsideración, hay mucha omisión, hay mucha negligencia, no hacen su trabajo. Le hablé a Jacqueline Palmeros, que es la presidenta del colectivo al cual yo pertenezco, de Una Luz en el Camino. Cerré la calle varios días, el colectivo me apoyó, estuve ahí con el colectivo en varios cerramientos de las avenidas principales para hacer presión.
ninguna. Por eso vengo aquí, acudo a derechos humanos, porque andamos sin luz, en una oscuridad, de que no tenemos un apoyo, no tenemos a quién recurrir, no hay nada. Entonces, yo lo que pido nada más es que se haga justicia para jueces. A continuación, cedemos el uso de la voz a Miriam Jacqueline Palmero Rosas, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Buenos días, gracias. El amor no soporta el olvido. Vacía de palabras que el dolor robó el alma, se vuelve hacia los poetas. En verdad no es exactamente así. El alma no se vuelve hacia allá, hacia nada. Ella abraza su dolor. Son los poetas quienes vienen a nuestro auxilio, aún sin que se les llame. Pues esa es la vocación de la poesía, poner palabras en los lugares donde hay demasiado dolor. No para que se acabe, sino para transformarlo en algo eterno, como una estrella en el firmamento que brilla sin cesar en la noche oscura. Eso es lo que el amor desea eternizar, el dolor convirtiéndolo en algo bello. Cuando eso ocurre, el dolor se transforma en poema, objeto de comunión, sacramento. El dolor es tanto que la búsqueda de las palabras, juego puro cuando se está alegre, se transforma un peso enorme, bola de fierro que se arrastra, piedra que se rueda hasta lo alto de la montaña, sabiendo inútil el esfuerzo, pues rodará de nuevo hacia abajo. Siento a una persona enorme, un desaliento adormecedor para escribir. Me arrastro, me obligo a arrastrarme. Empujo las palabras con quien empuja, bloques de granito. Me gustaría quedarme quieto, no decir nada, no escribir nada. ¿Será que algún diario aceptaría publicar una crónica que fuese una página en blanco, puro silencio? Escribo para callarme, para producir silencio. Como en una catedral gótica, sirven solo para crear un espacio vacío donde se pueda orar. Álvaro de Campos sabe que la poesía es eso, la construcción, una construcción de palabras en cuyas grietas se oye otra voz, una melodía que hace llorar. Rubén Alves, cuando el dolor se transforma en un poema en oración. Para las buscadoras que en su vacío encuentran el amor que se quedó a quien no pudo quedarse. Laurita, hoy sé que es un día muy especial para ti. Una disculpa no borra el dolor de la persona que dejó la persona que se fue. Sin embargo, sé y estoy segura que hoy, Pollito, aquel niño que buscamos, que comía chetos y que era amante de la Coca-Cola, está orgulloso de la madre que tiene. Esto no debería suceder, siempre lo voy a decir. Las disculpas públicas no deberían de existir, pues el Estado no debería de fallar al hacer su trabajo, al buscar a una persona desaparecida. Polito, has sido un gran padre, siempre cobijando a tu esposa y buscando a tu pequeño, como si tuviera ese niño 7 años aún. Esto no es un logro, porque no debería de ser un logro tener una disculpa pública por alguien que se equivocó. Solamente pido que no se haga costumbre, no debería hacerse costumbre pedir disculpas públicas, porque ni siquiera tendríamos que luchar y buscar nosotras mismas a nuestros seres queridos. Hoy Pollito dignifica, hoy Pollito nos recuerda, hoy Pollito nos transforma. Estamos contigo, Laurita, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias.
Muchas gracias por sus palabras y por el acompañamiento permanente a las familias en la búsqueda de verdad y justicia. De igual manera, saludamos al comisionado de búsqueda de personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete. A continuación, escucharemos las palabras del abogado Michel Cervantes Padilla, representante legal de las víctimas e integrante de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ACE. Buenas tardes. La desaparición de personas es uno de los delitos y graves violaciones a derechos humanos que más nos duelen como sociedad, no solamente porque implica el desconocimiento del paradero o la suerte de un ser querido, sino porque cuando una persona cercana a nosotros desaparece, una parte de nosotros también lo hace con ella. Como dice la escritora Daniela Rea, cuando la desaparición se coloca al centro de nuestras vidas, parte de nosotros va desapareciendo. La desaparición también nos desaparece. La desaparición de personas comienza cuando una persona es privada de la libertad. Sin embargo, esta se configura cuando el Estado decide ignorar a las familias, cuando decide no escuchar a las familias y no actúa de inmediato. En ese momento, las personas no solamente desaparecen de manera física, sino que desaparecen en el mar de las instituciones y en el laberinto de la burocracia. El caso de Julio César es un ejemplo cuando el sistema y las instituciones fallan, un ejemplo de cuando se busca sin querer encontrar y cuando se investiga sin querer esclarecer la verdad. Julio César Cervantes Cabañas desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Desde el primer momento en que sus familiares acudieron a denunciar su desaparición, señalaron en reiteradas ocasiones que Julio César era una persona con discapacidad intelectual. No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió ignorar esa información, realizar una búsqueda de investigación que no contara con un enfoque diferenciado, tomando en cuenta que Julio César tenía una discapacidad. No todas las personas que desaparecen en las mismas circunstancias. Es por ello que se debe tomar en cuenta las características, contextos y realidades de cada víctima para crear estrategias diferenciadas. En el caso de Julio César, su búsqueda e investigación se acotó únicamente a un par de meses, registrándose grandes periodos de inactividad en el caso. En otras palabras, después de unas cuantas semanas, las autoridades no realizaron actos tendientes a esclarecer el caso o a dar con su paradero, limitándose a preguntarle a la familia en reiteradas ocasiones lo que ya habían declarado, recayendo sobre ellas la continuidad de su búsqueda e investigación. Por otro lado, también quedó demostrado que las autoridades de manera omisa dejaron perder pruebas fundamentales como las cámaras de videovigilancia, las cuales pudieron haber contribuido a esclarecer los hechos y también a localizar a Julio César dentro de los primeros días. El cuerpo de Julio César fue localizado en enero de 2024 por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, durante 10 meses, en ningún momento se le dio aviso a la familia, a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición o a la Comisión de Búsqueda de que había sido localizado, dejando en evidencia la falta de canales de comunicación y coordinación entre autoridades e incluso al interior de la propia Fiscalía de la ciudad. Este escenario provocó que Julio César fuera víctima de una segunda desaparición o una desaparición administrativa, un concepto acuñado por la academia para nombrar y señalar aquella falta de debida diligencia al respecto de los cuerpos que están en resguardo e identificación por parte de las autoridades, lo cual derivó que el cuerpo de Julio César fuera donado a una institución académica sin el conocimiento o autorización de la familia. La falta de canales de comunicación y coordinación al interior de la propia Fiscalía de la ciudad extendió de manera innecesaria el dolor de los familiares, obligándolos a continuar realizando acciones de búsqueda. Todo esto mientras que la Fiscalía ya tenía conocimiento de dónde se encontraba Julio César. Es complejo hablar de reparación del daño en los casos de desaparición de personas, porque nada nos traerá de vuelta a nuestros familiares, ni nada reparará el dolor que sentimos. No obstante, vemos este acto de disculpa pública como una medida necesaria y fundamental para nombrar lo sucedido. Aunque sea doloroso, es importante nombrarlo para que esto nunca vuelva a suceder. Este acto no debe entenderse como un acto de reproche hacia las autoridades, sino que también debe ser visto como un acto de responsabilidad.
Vemos con optimismo y como una oportunidad de revisar las causas estructurales que permitieron estas omisiones y negligencias al interior del caso. La posibilidad de actualizar los protocolos y lineamientos cuando las víctimas de desaparición se traten de una persona con discapacidad, y como un llamado a todas las autoridades a actuar con una debida diligencia reforzada cuando haya personas con discapacidad desaparecidas. También este acto lo vemos como la posibilidad de seguir construyendo junto a las autoridades, porque en cada acto de exigencia también vendrá acompañado de una propuesta para mejorar las cosas y de seguir construyendo una ciudad en la que todas y todos nuestros desaparecidos puedan regresar a casa de manera digna. Aprovecho también para agradecer y reiterar mi compromiso con los familiares, con el señor Polo y con la señora Laura, mi compromiso para seguirlos acompañando en este proceso de verdad y justicia. Sin más, vivos se los llevaron, vivos los queremos, hasta encontrarles. Muchas gracias. Enseguida, cedemos el uso de la voz a la señora Juana Laura Cabañas Arriola, madre de Julio César Cervantes Cabañas. Buenas tardes, mi nombre es Laura Cabañas Arriola y como muchas otras mujeres soy madre buscadora de la Ciudad de México. Soy una madre, una buscadora y defensora de los derechos humanos. Yo no pediré estar en esta situación. Sin embargo, la desaparición de mi hijo Julio César Cervantes Cabañas me orilló que a mis 73 años tuviera que viajar por todo el país buscando a mi hijo. También buscando a los hijos e hijas de otras familias, porque cuando uno busca, hace suyos a todos sus desaparecidos. Mi hijo Julio César Cervantes Cabañas desapareció el 20 de septiembre del 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón. Como muchas otras familias que tienen algún familiar desaparecido, acudí a denunciar la desaparición de mi hijo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la esperanza de que fuera localizado. No obstante, la investigación estuvo marcada por omisiones, retrasos en la actuación de las autoridades y malos tratos hacia mi persona. Julio César contaba con una discapacidad intelectual a causa de un accidente que tuvo a los 17 años. Él era normal. Aunque le mencioné esto a las autoridades en reiteradas ocasiones, no fue tomado en cuenta para su búsqueda o investigación, pese a que Julio César no podía valerse por sí mismo o defenderse. En muchas ocasiones solicité a las autoridades que tomaran las declaraciones de testigos que afirmaron haberlo visto a Julio el día de su desaparición y sin embargo las autoridades me ignoraron, preguntándome que si me constaba o que si yo misma lo había visto. ¿Por qué las autoridades tendrían que escucharme como loca? ¿Por qué? Durante todo este tiempo mi esposo y yo viajamos por todo el interior del país buscando a Julio César en fiscalías, en servicios forenses, en hospitales, en dependencia, en reclusorios, con la esperanza de tener, aunque sea una sola pista que nos ayudara a encontrar a Julio César. Cuando Julio César desapareció, no solo desapareció él, también una parte de nosotros como familia. Desapareció junto con él mi familia, ya no volvió a ser la misma. Durante este tiempo la salud de mi esposo y la mía se ha visto afectada gravemente. Adquirí la diabetes, mi esposo por su parte empezó a presentar enfermedades que antes no tenía, impactos que frecuentemente no son tomados en cuenta por las instituciones.
¿O qué nos responden? Que no tiene nada que ver con la desaparición de nuestros familiares. Un 1 de noviembre del 2024, un trabajador del Instituto Nacional Electoral fue a nuestro hogar para decirnos que nuestro hijo se encontraba en el INCIFO de esta ciudad. Sin que las autoridades lo supieran, me tuve que enterar por personas externas de que Julio César ya había sido localizado desde hace 11 meses. Julio César fue víctima de 2 desapariciones, una física y otra administrativa. Su cuerpo fue localizado en enero del 2024 y 11 meses después las autoridades nos informaron de su paradero, dejando en evidencia la falta de canales de comunicación y coordinación al interior de la propia Fiscalía. Esta omisión tan grande no es menor, se convirtió en una segunda desaparición que prolongó nuestro dolor y nuestra angustia, obligándonos a continuar buscando incluso cuando la Fiscalía ya tenía conocimiento sobre su paradero. Como en muchos casos, la investigación por parte de las autoridades solo duró un par de meses después de eso. El caso de mi hijo se volvió un expediente más entre tantos. Sin embargo, mi hijo era más que una carpeta de investigación o un expediente de búsqueda. Julio César era una persona con discapacidad que como cualquier otro tenía sueños, esperanzas y anhelos. Era un ser humano. Le gustaba escuchar música en Universal Estéreo, ver las caricaturas de Hanna-Barbera, se bañaba 2 veces al día, le encantaba escribir todo el día se la pasaba escribiendo. Julio César fue un hijo amado y querido por su familia. Sin embargo, tuvo la mala suerte de vivir un mundo muy cruel para él. Como familiares de Julio César, aceptamos esta disculpa pública como acto de responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No obstante, las palabras deben de ir acompañadas de acciones, cambios estructurales al interior de la Fiscalía y medidas de no repetición para nunca más. Ninguna familia que tenga que pasar por lo mismo que le sucedió a Julio César. Agradezco profundamente a todas las instituciones involucradas en este acto, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos y a la presidenta Dolores Arabia. Agradezco a todas mis compañeras de derechos, a todas mis compañeras del colectivo Una Luz en el Camino, por acompañarme estos años de lucha, especialmente a Jacqueline Palmeros, por su amistad y nunca dejarme sola, porque este acto también es una victoria colectiva. Agradezco al licenciado Michel Cervantes por acompañarnos en este arduo camino para acceder a la verdad y la justicia. Finalmente, me gustaría cerrar este acto con unas palabras para Julio César. Hijo, algún día siento que mi corazón está aprendiendo a vivir sin ti. Y de pronto algo me toca el alma. Eres tú, mi ángel, que Dios me regaló.
y me doy cuenta que toda la vida me dolerás, Julio César. Reconozco que la vida continúa. Debí partir y no pude hacer nada. Tuve que verte en una caja sin entender por qué te arrancaron de mi vida. Debo confesar que me duele mucho y sé, gracias, que en algún día nos volveremos a encontrar. Lo que más me ha dolido en esta vida eres tú. Ya no habrá despedidas, por lo pronto, por favor, visítame en mis sueños hasta encontrarlos, y muchas gracias. Agradecemos profundamente sus palabras, su dignidad y su lucha por la memoria, verdad y justicia. Como parte del cumplimiento de la recomendación 925, se llevará a cabo el acto de disculpa pública por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para ello, cedemos el uso de la voz a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Saludo respetuosamente a la señora Juana Laura Cabañas Arriola, al señor Leopoldo Cervantes Ángeles, a sus familiares y sus amigos. De igual forma, agradezco la presencia de los colectivos de búsqueda que hoy nos acompañan. Comparezco ante ustedes para ofrecerles una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos derivadas de la falta de actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que represento. Lo hago con respeto, con profunda responsabilidad institucional y con el firme compromiso que la aceptación de este instrumento recomendatorio y esta disculpa constituyan una garantía de no repetición de los hechos que ustedes vivieron. El 20 de septiembre del año 2021, su familia enfrentó la desaparición de Julio César Cervantes Cabañas. A partir de ese momento, acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esperando una respuesta inmediata, profesional y oportuna. Sin embargo, la actuación institucional estuvo plagada de omisiones y deficiencias, nulificando su legítima exigencia. La falta de diligencia y coordinación generó retrasos que impactaron gravemente en el derecho de Julio César a ser buscado de manera inmediata y efectiva, así como el derecho de su familia a recibir atención adecuada, ya que no se desplegaron oportunamente las acciones necesarias de búsqueda, ni se aplicaron con prontitud los protocolos establecidos para casos de desaparición. Más aún cuando Julio César, al tener una discapacidad, hacía necesario instrumentar una investigación y búsqueda con enfoque diferencial, debiendo ser para esta Fiscalía una prioridad. También reconocemos que la familia enfrentó no solo el dolor de la ausencia, sino además la incertidumbre, la falta de información clara y la insuficiente sensibilidad institucional ante una situación de esta naturaleza. La autoridad falló en no buscar de manera inmediata, no investigar con exhaustividad y no actuar con la sensibilidad que exige el dolor de una familia agraviada por la desaparición de un ser querido. Circunstancias que incidieron en dilaciones y falta de coordinación interinstitucional. Posteriormente, tras la localización de Julio César, se cometieron errores en su identificación y en el manejo de la información, lo que impidió vincular oportunamente el hallazgo con la denuncia de desaparición. Esta falta de diligencia prolongó innecesariamente la incertidumbre y el sufrimiento de su familia, vulnerando su derecho a la verdad, el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada con la debida diligencia,
el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la memoria de las personas fallecidas. Sabemos que ninguna disculpa puede reparar por completo el dolor vivido ni revertir las consecuencias de lo ocurrido. Ninguna palabra basta frente a la pérdida y al sufrimiento. Sin embargo, este acto no pretende cumplir con una formalidad, sino que tiene el significado de asumir públicamente la responsabilidad institucional, reconocer el daño causado y comprometernos a seguir trabajando en modificar y transformar nuestras prácticas institucionales orientadas a garantizar la correcta aplicación de los protocolos, mejorar la coordinación entre áreas ministeriales, policiales y periciales, asegurando que cada actuación se realice con enfoque de derechos humanos y respeto irrestricto a la dignidad de las víctimas. Debemos seguir consolidando y trabajando en la implementación de la estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas presentada en abril del año pasado por las autoridades de esta ciudad. Estamos convencidos que se debe transitar y atender cada caso con la finalidad de que ninguna familia enfrente la indiferencia institucional y que cada actuación de la Fiscalía esté guiada en todo momento por los principios de legalidad, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Se deberá seguir trabajando con el compromiso de colocar a las víctimas y a sus familias en el centro de toda actuación institucional. Esto implica escuchar, informar con claridad, acompañar con empatía y actuar siempre con perspectiva de derechos humanos y respeto absoluto a la dignidad humana. Señora Laura, señor Leobardo, a nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ofrezco una disculpa sincera, reconociendo que esta institución les falló en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, asumiendo ante ustedes la responsabilidad que nos corresponde. A la memoria de Julio César Cervantes Cabañas rendimos respeto y homenaje. Su historia nos obliga a corregir, a mejorar y a trabajar para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. La búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad absoluta para el Estado mexicano. Continuaremos con el cumplimiento de los puntos recomendatorios en materia de reparación integral del daño, atención psicológica, la investigación de responsabilidades y el memorial para Julio César. Refrendamos nuestro compromiso y obligación de continuar recuperando la confianza de la ciudadanía, erradicando prácticas indebidas para garantizar que ninguna familia vuelva a enfrentar la ausencia de respuesta institucional. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para continuar, cedemos el uso de la voz a Dolores González Sarabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Saludo respetuosamente a quienes se encuentran el día de hoy aquí, de manera muy especial a la señora Juana Laura Cabañas Arriola, a quien me referiré como Laura, como a ella prefiere, y al señor Leobardo Leopoldo Cervantes Ángeles, madre y padre de Julio César Cervantes Cabañas. Saludo también a Jacqueline Palmeros Rosas, integrante del colectivo Una Luz en el Camino, al maestro Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, coordinador general jurídico de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la licenciada Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez, directora general de Derechos Humanos de la Fiscalía, al abogado Michel Cervantes Padilla, representante legal de las víctimas de Ideas Litigio Estratégico, al maestro Cristian Rojas Rojas, director ejecutivo de seguimiento de esta comisión, al maestro Luis Gómez, director de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. De igual manera, a sus acompañantes, a su representante legal, a las personas integrantes de un colectivo Una Luz en el Camino, a las autoridades de la Fiscalía General
de la Ciudad de México también aquí presentes y al personal de esta comisión. Gracias por estar aquí, gracias por su mensaje de dignidad, gracias por hacer posible que este acto se realice con su presencia y su voz, con la memoria de su hijo al centro. Hoy hemos escuchado palabras importantes, hemos escuchado a la familia y la disculpa pública expresada por la autoridad responsable en cumplimiento de la Recomendación 09-2025. A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le toca acompañar este momento, estar cerca de las víctimas, cuidar que este acto tenga sentido para ellas, contribuir a que la verdad sea reconocida públicamente y dar seguimiento a que los compromisos expresados aquí se traduzcan en acciones concretas. Un acto de disculpa pública es, ante todo, un acto de reconocimiento y de reivindicación. Es una oportunidad para mirar de frente lo ocurrido, para honrar la memoria de quien fue vulnerado en sus derechos y para abrir una ruta institucional que nos aproxime a la verdad, a la justicia, a la no repetición. Hoy se ha nombrado a Julio César Cervantes Cabañas y es importante decir su nombre completo. Julio César no es un expediente o una carpeta de investigación. Es una persona con dignidad, con historia, con familia, con afectos, con derechos. Su nombre nos convoca hoy en este acto de memoria y de verdad. Hijo de Laura y de Leobardo, su vida cotidiana fue compartida, construida con cuidado, con amor, con presencia y cariño. Su desaparición alteró profundamente esa vida, les empujó a un proceso de búsqueda que sostuvieron de la mano de otros familiares. Las omisiones que posteriormente se documentaron agravaron este dolor, provocaron incertidumbre y un profundo desgaste que enfrentó la familia. La Recomendación 09-2025 documentó violaciones a derechos humanos que deben ser reconocidas en toda su dimensión y alcance. El derecho de toda persona desaparecida a ser buscada con debida diligencia, el derecho a la verdad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la memoria de las personas fallecidas y el derecho de sus familiares a recibir un trato digno, humano y respetuoso. También permitió nombrar una realidad especialmente dolorosa, la desaparición administrativa, es decir, aquello que ocurre cuando la información, registros, indicios o incluso los cuerpos se encuentran bajo resguardo institucional y, sin embargo, las instituciones no garantizan ni articulan la información oportuna para restituir identidad, verdad y dignidad. Nombrar eso importa, porque ayuda a reconocer una situación que no debe repetirse. Importa porque las familias no solo buscan a sus seres queridos en las calles, hospitales, fiscalías, servicios forenses o panteones. Muchas veces también tienen que buscarlo dentro de los propios registros del Estado. Y frente a ello, las instituciones tienen el deber de responder con mayor coordinación, sensibilidad y diligencia. También importa reconocer que Julio César era una persona con discapacidad intelectual. Esa condición exigía una búsqueda reforzada, una mirada distinta, una actuación más cuidadosa y una coordinación institucional más efectiva. Los procedimientos de búsqueda deben considerar el enfoque diferenciado en caso de las personas con discapacidad, identificadas con requerimientos específicos de apoyo, comunicación, orientación y protección para que las instituciones respondan de manera adecuada cuando una persona necesita estas medidas especiales para el ejercicio pleno de sus derechos. A Laura y a Leobardo les decimos desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, su búsqueda, su persistencia y su amor por Julio César tienen un profundo sentido y se han convertido en un ejemplo. Esta búsqueda no se limitó a la Ciudad de México, también lo llevó a recorrer otros estados con el acompañamiento solidario de su colectivo Una Luz en el Camino,
en un camino que muestra la fuerza de las familias y la importancia de las redes que las acompañan. Ustedes no solo buscaron a su hijo, también han contribuido a que las instituciones miren con mayor claridad aquello que debe corregirse. Su experiencia permite visibilizar la importancia de mejorar la coordinación entre áreas ministeriales, periciales, forenses y de atención a víctimas. Sabemos que nada de ello devuelve el tiempo perdido, nada repara por completo la angustia, la espera, el desgaste físico, emocional y económico, ni el dolor de haber recibido respuestas insuficientes cuando lo que necesitaban era verdad, cuidado y diligencia. Debe quedar claro algo más. La aceptación de una recomendación no termina en una disculpa. La disculpa es una parte importante de la reparación, pero no la agota. Lo que sigue es el cumplimiento completo, verificable y sostenido de las medidas aceptadas. A quienes integran la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta comisión, les pedimos continuar este acompañamiento con sensibilidad y seriedad, dado que nuestro trabajo también forma parte del proceso de reparación y de no repetición. Nos toca dar seguimiento, acercar a las partes, verificar avances y contribuir a que lo comprometido se cumpla, porque la verdadera medida de este acto no será solamente lo que hoy se ha dicho, lo que se diga, será lo que cambie después de hoy. Será que una familia no tenga que tocar puertas una y otra vez para ser escuchada. Será que una persona con discapacidad desaparecida sea buscada desde el primer momento con todos los recursos disponibles. Será que cuando exista información útil para identificar a una persona, esta información se comparta, se revise, se utilice oportunamente. Será que las instituciones trabajen de manera más integral, más articulada, con canales claros de comunicación y con una responsabilidad común frente a las víctimas. Será que la información circule, se cruza y se convierta en una herramienta para encontrar, identificar y restituir dignamente. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aquí presente, les expreso también nuestro reconocimiento por participar de este acto, por mantener abierto el diálogo institucional. Este diálogo es indispensable para cumplir, corregir y avanzar. La no repetición se construye con voluntad, con decisiones, con coordinación, con capacitación, con registros confiables, con seguimiento permanente. Finalmente, a la familia de Julio César, gracias por permitir que la comisión sea el espacio para este encuentro. Sabemos que este acto no cierra su dolor ni sustituye todo lo que aún debe cumplirse, pero esperamos que sea un paso significativo en el reconocimiento de la verdad, en la preservación de la memoria de Julio César, en la construcción de mejores respuestas institucionales. Y esa memoria nos convoca a todas y todos a escuchar mejor, a coordinar mejor, a buscar mejor y a cuidar mejor y poner al centro siempre la dignidad de cada persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su mensaje. Con esto damos por terminado este acto de disculpa pública y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México agradece la presencia y participación de todas las personas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas servidoras públicas que nos acompañaron. De igual manera, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de redes sociales y reconocemos la valiosa participación de Daniela Vite y Joana Campillo como intérpretes de la lengua de señas mexicanas. Muchas gracias y muy buenas tardes.